Hola, muy buenos días. Acá estamos con Elsa, revisando. ¿Qué tal, Elsa? Hola, ¿qué ¿Cómo te tal, va? Silvi? Bien. Llegando al tercer capítulo de la caída de Judá en este recorrido que salimos desde Jeremías, que tuvo entre algún otro, pero especialmente Jeremías, el papel que Dios le dio de profetizar, de llamar al arrepentimiento, de decirles tantas veces si se arrepintieran, quizás, pero aparentemente esto iba en picada. Y entonces todo lo que Elsa nos está llevando a mirar, Segunda de Reyes, para ver cómo se fueron dando uno tras otro estos reyes tan terribles, ¿no es cierto? Sí. ¿Desde dónde vamos ahora? ¿De dónde dejamos ayer? No, ahora vamos a comenzar mencionando los hijos de Josías, que fue el último rey obediente al Señor. Después no hubo ningún rey. De cualquier manera, la Biblia dice que no hubo nunca un rey obediente al Señor como fue Josías. En todo el reino de Judá no hubo otro igual que él. Pero a la muerte de Josías, lamentablemente temprana, ¿no es cierto? Eh, Tomaron el trono tres de sus hijos, el primero Joacás en el año 609, el segundo Joacim en el año 608 y estuvo hasta el 597, estuvo 9 años Ujú, y ayer comentamos cómo fue muerto y tirado fuera de la ciudad de Jerusalén. Lo ujú, sucedió su hijo Joaquín en el mismo año 597, que estuvo solo 3 meses en el gobierno. También, aunque fue poco tiempo, también su comportamiento no fue bueno y fue llevado prisionero. Ahora vamos a ver que fue llevado prisionero por Nabucodonosor, por la gente de Nabucodonosor a Babilonia y fue llevado con mucha gente, se calcula que por más de 10.000 personas, y ajá. se llevaron las cosas del templo, se llevaron todas las cosas de oro, de plata, rompieron todo, las cosas de bronce. El asunto que les interesaba era llevarse el material, evidentemente, y eso cuando llevaron a Joaquín, llevaron a un montón de gente, mucha gente, y gente joven, gente que podía ser soldado, buen soldado. Mm. Llevaron muchos artesanos, que llamaba la atención eso, porque eran carpinteros y eran trabajadores del hierro, y los llevaban porque eh, estaban trabajando, haciendo a nueva la ciudad de Babilonia y el templo de Ishtar y demás, y entonces necesitaban, parece que los artesanos tenían fama de que eran muy buenos y se los llevaron. Mm. Entonces, eso Ahora, cuando cayó. pero podemos leer ahí en Segunda de Reyes 24, ¿no? En Porque 24:7 vamos a leer justamente qué pasó. ah, 24:7 seguimos después hasta el 18. Si ahí querés está, leer. bueno. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y acá el relato está no desde Babilonia hasta Egipto, sino desde Egipto hasta el río Éufrates. Había Exactamente. arrollado todo, con Había todo. tomado todo ya. Sí. Ya Egipto Claro. no era un peligro ni un freno, digamos. Nunca fue peligro, pero sí fue un freno para Babilonia, pero ya no. Claro, entraron directamente primero. ¿Querés que leamos algo del 24? Del reinado de Sí, Joaquín, lo sí, que sí, acabas de sería leer. interesante porque ahí comienza también Sedequías, el que lo sigue. Lee del Ajá, 24:8, ya leíste el 7, bueno, del 8 al 18. ajá. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Pasó tanto en esos 3 meses que reinó este hombre.
Su madre era Nehustá, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. Bueno, en aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Este es el primer punto acá clave de todo lo que Dios había profetizado, ahí comenzó a hacerse realidad. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Así, en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros, se me está cayendo acá una Biblia, los tesoros de él, se cayó, no hay problema. Se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Qué significativo todo esto, ¿eh? Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales y a los mejores soldados, a los artesanos y a los herreros, un total de 10.000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Pobre y sin profesión sería, ¿no? Claro. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Ya lo había dicho de alguna manera, pero lo vuelve a redondear como para mostrar que fue algo Exactamente. tremendo, ¿no? Creemos que Deportó además. en esa partida, junto con Joaquín, fue Daniel, que era uno de los jovencitos, Ah, después profeta Daniel, ¿no? ¿y eso dónde está? ¿En el libro de Daniel? Porque no lo menciona acá, ¿no? No Eh, está. sí, en el libro de Daniel hay algunos indicios que él dice desde cuándo está ahí. Sí. Los Ajá, bien, eruditos, cuando lo leen, hacen las claro, cuentas, ¿no? Y que entiendo. inclusive hubo primero una remesa, pero más pequeña, que se llevaron antes, en la cual iba Ezequiel. Ezequiel era un poquito más grande, creo que Daniel, ¿no? Y fue en Ajá, la primera. Esta vendría a ser la segunda. Algunos la dan por primera por la magnitud que tuvo ahora con Joaquín. Y después la última, el último grupo, el último remanente que se fue a Babilonia es cuando cayó Sedequías. Y ya claro, el se terminó, final, no hubo más reino, digamos. claro, el último reino de Israel. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7.000 y a 1.000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre, y dice, al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor. Y Exactamente. no Fue lo igual, dice al igual que Joaquín, ¿no? A Joacim, el que había reinado claro, 11 años, y ahí fue el descalabro. claro. Porque en realidad entonces reinaron tres hermanos que son Joacás, Joacim y Sedequías, y Joaquín era un sobrino, digamos, de Sedequías, porque Joaquín era hijo de Joacim. Ah, ajá, Joaquín es el rey, es el que llevaron, se fue, no era muy grande, y es el que cuando termina Segunda Reyes, ahí dice que después de 37 años de estar encarcelado, el rey de ese momento de Babilonia, que era Evil Merodach, el hijo de Nabucodonosor, mandó que lo sacaran de la cárcel, que lo vistieran y quería que se sentara en su mesa todos los días, ¿no? ah, Porque se piensa, muchos judíos tenían en realidad como último rey de Judá a Joaquín, ujú, porque en realidad
si hubiera seguido en el trono Joaquín, un hijo de él hubiera sido el rey, legalmente, digamos. Como se lo Claro. llevaron a él prisionero y nunca volvió, esto de nombrar a Sedequías fue un capricho de Nabucodonosor. Lo nombró a Sedequías como podía haber nombrado a cualquier otro, ¿no? Y algunos decían, nuestro rey está prisionero en Babilonia, nuestro Claro. rey legítimo, ¿no? Sí, sí, yo leía que el último rey no había sido Sedequías, sino el anterior, Claro, ¿no? por eso inclusive me parece que se le dio esa importancia para poner esa anotación al terminar el libro de Reyes. Es decir, que el rey Joaquín seguía vivo 37 años después haber, de haber estado encarcelado, ¿no? Mm, bien, La bien, importancia es porque muchos decían, nuestro rey no fue Sedequías, la rey, digamos, por herencia de sangre, ¿no? claro, claro. Porque el que tendría que haber sido, creo que Joaquín tuvo hijos, pero tuvo hijos en el exilio y nunca volvió. Pero algún hijo de él era el que hubiera sido designado su sucesor, Mm. Pero ¿no? ya no Es hubo que no, más rey en Israel. no hubo más rey en Israel. Bueno, y Bien. hemos tomado algunos episodios de muchos que hay, porque este hombre Sedequías estuvo mucho tiempo, era de 21 años cuando asumió el reinado, y dice que continuó con la maldad de sus hermanos Joacim y de su sobrino Joaquín, hijo de Joacim. Voy a leer o querés leer Silvi vos en Jeremías 21:2, una consulta, puede ser 21:2 al 10. Sedequías lo que hacía era un hombre muy débil, pero él quería saber lo que decía Jeremías. Igual después no le hacía caso, pero le interesaba qué palabra tenía Jeremías de parte del Señor y mandaba a escondidas a algún ayudante de él. En este pasaje lo manda a Pasur, quisiera que vos lo leyeras. Capítulo 21, 2 al 10. Consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Jeremías le respondió, adviértanle a Sedequías, que así dice el Señor, el Dios de Israel, yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde fuera de los muros los tienen sitiados. Haré que sus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes. Con gran despliegue de poder, con ira, furor y gran indignación, heriré a hombres y animales y a los habitantes de esta ciudad morirán por causa de una peste terrible. Después de eso, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos, sin ninguna piedad, clemencia ni compasión. Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Tremendo, tremendo. Y cuando uno lee con detenimiento, entiende acá en el versículo 5 que acabas de leer, Silvia, el Señor dice, yo mismo pelearé contra ustedes. No hace falta, creo que, hablar más sobre ese tema, ¿no? No es que dice, los voy a ayudar al enemigo, yo voy a ir a pelear contra ustedes, yo mismo. Creo que ayer lo comentábamos, no es que Nabucodonosor venció a Judá, el Señor había decretado el castigo. Exactamente. Había decretado ya su final. Después Era, podemos, leí hasta el 7, ¿era hasta el 7? era hasta el 10, sí podés terminar. Ah, y a este pueblo adviértele que así dice el Señor, pongo delante de ustedes el camino de la vida
y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada y la peste o de hambre. Pero el que salga y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirá. Así salvará su vida, porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. ¿Quién le prenderá fuego? Y justamente lo que ellos no querían era como un espíritu de patriota equivocado, porque ellos sí se entregaban a Egipto. Con Egipto sí hacían alianza, pero lo que les dijo desde un principio Jeremías es: obedezcan a Babilonia. Si obedecen a Babilonia, vamos a tener que pagar tributo, pero no nos van a matar a todos, no van a destruir y quemar toda la ciudad. Y por eso le decían que Jeremías era un traidor, ¿no? Como que estaba vendido cuando él les decía, porque era la palabra del Señor que había recibido. Era el profeta del Señor en ese momento. Después vamos a seguir con Jeremías 27, cuando esto también es en los primeros tiempos del rey Sedequías, Jeremías 27, cuando el Señor le manda que se ponga un yugo con correa, el profeta Jeremías. Sí, lo habíamos leído ya hace unos días, pero ahora lo estamos viendo en orden cronológico, ¿no? En el momento en que sucedió, digamos, en el momento histórico en el que sucedió, podemos leer Jeremías 27. Ahora lo voy a buscar. Dice: al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor: hazte un yugo y unas correas y póntelo sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Digan a sus señores: yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo, y hasta las bestias del campo le he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Es decir, que se pone el yugo con las correas el profeta Jeremías, pero para advertir ahora a los países, esos reinos circundantes que eran tan enemigos de Israel. Ya el Señor dice a los mensajeros de ellos que vienen a ver a Sedequías, decirles que no solamente las palabras de destrucción y completa es para Israel, para Judá, sino también para ellos, para sus reyes, que cuando vuelvan les digan a sus reyes lo que yo acabo de decir. Entonces te voy a decir ahora cómo termina este episodio. En el capítulo 28, versículo 10, aparece un profeta de nombre Hananías o Ananías, que empieza con H acá, con J, pero en la Reina Valera con H. Era un falso profeta. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró,
y dijo en presencia de todo el pueblo, así dice el Señor, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 2 años que pesa sobre el cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta, a Jeremías, ¿no? Y le dijo, ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, presta mucha atención, a pesar de que el Señor no te ha enviado, ni has hecho que este pueblo confíe, y has hecho que este pueblo confíe en una mentira, por eso así dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la luz de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. Y en efecto, el profeta Hananías murió en el mes 7º de ese mismo año. Y Es decir, desaparece. también los reyes eran malos, pero estaban rodeados de sacerdotes que eran desobedientes y de falsos profetas que le decían al rey lo que querían escuchar. Entonces aparece Jeremías que le dice, van a estar 70 años, vayan, planten viñas, cásense, tengan hijos. Y los reyes no querían esa noticia. Dice, entonces aparece este falso profeta diciendo 2 años van a estar y van a volver, y va a volver el rey Joaquín, va a seguir reinando, o sea, toda una fantasía de él, ¿no? Y la pone, lo malo es que la pone en la boca de Dios, ¿no? Dice, Dios me ha dicho, el Señor me ha dicho, Jehová me ha dicho. Muchos sufrimientos tuvo Jeremías. Vamos a ir ahora al capítulo 29, que está la carta a los exiliados y también habla de los 70 años. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías le llaman a Joaquín, había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Lasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Tal, sigue con su genealogía. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es decir, ya le está poniendo el Señor
un límite Ujú. al dominio de Nabucodonosor o de Babilonia, porque ya después muere Nabucodonosor. Y se calcula que se dice 70 años, porque en realidad eh, Judá cayó en el año 586, siempre hablamos de antes de Cristo, aunque no lo digamos, Claro. pero que se toma el primer grupo que fue deportado, desde el primer grupo que fue deportado hasta que volvieron, son aproximadamente 70 años. El Señor les da una esperanza, porque por eso les dice el Señor claramente que se casen, que tengan hijos, que tengan nietos, que se alimenten, que planten y eso, porque si no, tenía que quedar un remanente que tenía que volver. Los hijos o nietos de estos que reciben el mensaje son los que volvieron, ¿no? Claro. Los que volvieron, sea con Zorobabel, sea con Nehemías, son los que volvieron y el Señor no quería que su pueblo desapareciera. Además, se estaba resignificando la vida, porque después de ser llevados de ese exilio, de esa vergüenza total, desmantelamiento de todo el país, se abría una ventana de esperanza. Por supuesto que era difícil de entender, porque lo que tendrían es odio, resentimiento, se enojarían contra el pueblo, ¿no? Claro, Se enojarían con el rey, se enojarían con todos los que acusarían a todos, quizás de los mismos pecados que ellos había, cometieron, pero echarían culpas a todo el mundo. Este mensaje así de Jeremías 29 es impresionante, es sí, transformar totalmente en esperanza la vida, en un lugar que no habían elegido, que no habían querido, que nunca quisieron ni sospechar con toda la profecía que tuvieron. Pero, es decir, es como en los planes de Dios también puede haber un cambio y una esperanza. Es en un muy momento. impresionante. Este capítulo 29 se usa para todo, ¿viste? Se saca de contexto y se pone como promesas de bien de Dios y de bienestar. Exactamente, Pero siempre se usa mucho, es un versículo precioso porque es el versículo de la esperanza. Es decir, en el peor claro, momento de sus vidas, el Señor les dice, los planes que tengo para ustedes son de cosas buenas, no malas. claro. Y yo Es estaba pensando impresionante mientras porque hablábamos, sí, habla de la misericordia de Dios, porque todos los capítulos anteriores de Jeremías son terribles, diciendo, ¿no? Como el otro día nos había gustado, que ni aunque viniera a pedir por ellos, ni Samuel, ni qué más era, ni Moisés, y los iba a Moisés, perdonar, los iba a dos pesos perdonar. pesados. Claro, claro. Ahora estaba pensando también, Silvia, que vaya a saber cuántas de esas personas que fueron enviadas a Babilonia, cuántos llegaron. Porque estuve buscando algún mapa o algo que dijera y dice que desde Jerusalén hasta la ciudad de Babilonia había más de 1100 kilómetros. 1100 kilómetros es mucha distancia, porque ¿cómo iban? ¿En qué iban? Caminando. Algunos irían en carretas, no sé si los habrán provisto, no se sabe nada de eso, pero caminando hay que caminar 1100 kilómetros, o ponerle 1000 kilómetros, si hubieran, vaya a saber qué caminos había, si es que había caminos, eh, muy duro, ¿no es cierto? Muy duro. A ver, no tenemos mapa hoy, pero cruzando desierto. Hasta Exactamente, el río Éufrates era desierto. exactamente, sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a leer un poquito en Jeremías 37, del 12 al 16, Silvia, si querés, porque vamos a ver cuando Jeremías intentó salir de la ciudad, pero no quería escapar, sino que iba por una herencia a la tribu de Benjamín. ¿Y qué le pasó en esa oportunidad? En el 37, del 12 al 16.
12 al 16, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín para tomar posesión de una herencia, pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. Estás por pasarte a los babilonios. Jeremías respondió, mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. El gran sufrimiento que tuvo Jeremías con estos reyes es tremendo, tremendo. Y ahora estás en el 38. No, 37, 17. Me Pero gustaría ya que el 38 que está cerquita. Estamos Sí, en hora ya. solamente para leer. ¿Sería cuál? Capítulo 38, versículo 4 al 11. Los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías, claro, estaba Sedequías todavía, la falta de cronología de Sí, Jeremías, el rey respondió, lo dejo en sus manos, ni yo que soy el rey puedo oponerme ante ustedes. ¿qué tal? Valiente Sedequías, ¿eh? ¿Cómo se lavó las Ellos manos? tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Qué tremendo. ¿Decías hasta el final? Sí, para decir que por qué salió de ahí, por qué salió de la Para, cisterna. Ningún, para ningún connacional lo sacó de ahí. ¿Quién fue? sacarlo, pobrecito. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la Casa Real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope, toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que muera. Tremendo, Eso siempre me llamó la ¿no? atención, que fuera un extranjero el único que se apiadó, ¿no? Claro, claro. Sí, Bueno, sí, y ya sí, sí. son los últimos tiempos de Sedequías también. Ya en la próxima vamos a ver directamente la caída y qué pasó después con Jeremías, porque Está. Jeremías en un principio quedó ahí en Jerusalén y después vamos a ver lo que le pasó, porque siguieron haciéndole daño a Jeremías hasta Claro, el último ok, momento. muy bien. Quedamos aquí. Seguimos mañana a Bueno, ver si terminamos completamente con la caída de sí, sí, Judá. mañana terminamos. Bueno, será hasta mañana, que el Señor los Mañana, bendiga sí, rica. gracias, en el nombre de Jesús.